uno se pregunta o mejor dicho, uno diría, ¿cómo es que podrías prepararte para un ataque nuclear? Un ataque nuclear. Algo que está ocurriendo en Londres. Un informe de 200 páginas aproximadamente plantea un escenario apocalíptico. De hecho, la operación ha sido denominada Apocalipsis. Pareciese que en el fondo hay un fetiche. Ustedes seguramente que consumen muchos el cine occidental, cosa que nos ha pasado a muchos, recordará muchas películas en las cuales Nueva York termina siendo escenario de una situación dantesca, ¿no? Con explosiones, ataques extraterrestres, cosas así. Parece que en el fondo hay un fetiche, algo muy en el fondo, como una atracción por la destrucción que puede llegar a sus puertas. Es lo que está pasando en Londres. Señores, The Sun, este periódico británico, ha lanzado una información literal bomba, literal explosiva. Están preparados en Reino Unido para recibir un ataque nuclear de Rusia. ¿Cómo así? Uno se preguntaría. ¿Cómo saben que Rusia va a ejecutar un ataque nuclear? ¿Es esto amarillismo puro? ¿Es humo? ¿O es más bien el reconocimiento de lo que podría ser una reacción por parte de Rusia a algún ataque provocador? Más aún cuando se sabe a estas alturas que Estados Unidos desplegará armas nucleares en Reino Unido después de 17 años. ¿Ah? Bombas B-61-12 llegarán a la base de la Real Fuerza Aérea en Lakenheath. Señores, esto se pone de película y no es ficción. Y no es ficción. Hablaremos de esto, por supuesto, con un invitado de lujo, un amigo de la casa y un analista internacional que se la sabe todas. ¿Ah? Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida en este programa. Amigos, que parece de película, ¿no? Literal. O sea, es lo que plantean en Reino Unido. Se viene un ataque nuclear ruso, dicen. 200 páginas de un informe elaborado por la fuerza británica y que llevaría supuestamente a un escenario apocalíptico. ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Ah? ¿Qué ocurre en este escenario? Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Qué manera de empezar la semana, ¿eh? Sí, es una semana, empezamos, como bien has dicho tú, con una noticia bomba. Nunca mejor dicho, haciendo chiste fácil. Pero bueno, pues sí, efectivamente, muchas gracias, como siempre, por invitarme y es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, vamos a poner en contexto, porque claro, esto ha sido explosivo. A ver, ¿qué ocurre? The Sun, que es una publicación británica, ha estado filtrando una serie de documentos entre comillas secretos que pertenecen al gobierno y que, entre otras cosas, describen una operación secreta que han bautizado como la Operación Apocalipsis. Apocalipsis. Según informan, el objetivo de esta operación es crear un escenario de respuesta a algún tipo de eh, hecho apocalíptico y nuclear. Vale decir, Londres está preparándose para un ataque nuclear. Por supuesto, no es secreto quién sería el responsable, según la percepción de los londinenses. Es un informe de 200 páginas. Lo ha elaborado el London Resilience Group, que entre otras cosas describe una serie de medidas de control urgentes que buscaría prevenir la exposición, evacuar personas, proporcionar refugios y restringir el acceso a zonas afectadas. Ahí uno se preguntaría, ¿qué ocurre tras este tipo de escenarios, de estos simulacros, ¿no? Yo puedo entender que alguien se prepare para un simulacro por temor a algún sismo, a un tsunami, una serie de situaciones complicadas, pero que hay un informe de 200 páginas que busquen menguar los efectos de un ataque nuclear. ¿A dónde nos lleva? ¿Por qué en Reino Unido están convencidos que algo como esto podría ocurrir? ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene Rusia en su poder? Bueno, aparte del famosísimo misil Sarmat, bautizado como Satán por Occidente, pero ¿qué hay detrás de esto? Fernando, ¿cómo interpretar que, primero, que Dazan publique cosas como estas? Y segundo, el contenido de esta publicación. Hablar de un escenario apocalíptico que Reino Unido está trabajando ya para eh, generar una especie de simulacro.
para un escenario como este? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué crees tú que hay de por medio? Bueno, lo primero, habría que decir, habría que explicar que lo raro sería que The Sun no publicara estas cosas. O sea, lo raro sería que The Sun publicara noticias serias. Hay que decir que The Sun, no sé cómo está andando ahora, pero ha sido históricamente el rey de la prensa sensacionalista amarilla del Reino Unido. Es decir, era el que publicaba desde chismes de la de chismes de la familia real, que eso les encantaba que les encanta a los británicos, hasta todo tipo de noticias absurdas, disparatadas, escandalosas. The Sun siempre ha sido un periódico sensacionalista, uno de estos tabloides, como se suele decir, tabloides porque son muy grandes, es decir, tú lo despliegas y es casi una mesa. Son muy difíciles de manejar. Y, y, bueno, pues lo que hay detrás de esto básicamente es una campaña que viene ya de antes, pero que la están intensificando en el Reino Unido, pero no solo en el Reino Unido, sino también en el resto de Europa, en la que hay que demonizar a los rusos, o sea, hay que decir que los rusos van a hacer cosas absurdas, pero bueno, da igual. Y entonces, claro, ante que los rusos nos van a atacar nuclearmente, ahora entramos en ello, que es de risa, ante que los rusos nos van a atacar nuclearmente o que van a invadir Europa y van a llegar hasta Gibraltar, eh, pues bueno, hay que tomar medidas igualmente, digamos, disparatadas. Como es que vamos a ver un informe de 200 páginas. Espero que sea mentira y que no haya habido unos pobres individuos a los que les han pagado por hacer, por llenar de letras 200 páginas. No tiene sentido. Es decir, pero bueno, eh, forma parte, ya digo, de toda la propaganda que está dirigida al público, en este caso al público inglés o al público británico, y de rebote al público europeo y demás, pero es crear la atmósfera, crear las condiciones, la atmósfera, la situación social que permita eh, utilizar un enemigo exterior, en este caso Rusia, para justificar básicamente dos cosas, que en el caso del Reino Unido se ve ya de una forma clarísima. No olvidemos que el Reino Unido está en caída libre desde el punto de vista económico, social, no es ni una sombra de lo que fue a finales del siglo pasado, por ejemplo. Bueno, pues justificar, ya digo, todo esto es un puro delirio, es justificar con este tipo de informaciones que lo que buscan es generar miedo, que es lo importante, generar miedo, pánico, y justificar, como digo, básicamente dos cosas. Uno, bueno, como los rusos son muy malos, el enemigo exterior, y quieren acabar con nosotros, pues tenemos que defendernos y por lo tanto tenemos que aumentar el gasto en defensa. Y esa es la primera. Justificar un gasto en defensa injustificable. Dos, la segunda es, bueno, como los rusos nos van a atacar y tal, pues claro, y tenemos que hacer ese gasto en defensa, el gobierno se ve obligado a reducir aún más si cabe las partidas sociales como educación, sanidad, la austeridad, vamos, llevar a una política de austeridad, que la gente se empobrezca y no proteste. Esto es lo que pretenden, otra cosa es que lo consigan. Y a eso van. ¿Por qué? Porque saben que tienen un problema que no tiene nada que ver con los rusos, que es de empobrecimiento debido a las propias políticas económicas del Reino Unido, de empobrecimiento de su población como no lo han visto desde la Segunda Guerra Mundial, en situaciones donde, bueno, ya se está viendo, es decir, no hay, la sanidad pública está prácticamente medio desmantelada, con gravísimos problemas, y sobre todo también en esa línea de acabar con derechos y libertades, como pueden ser derechos sociales, como el derecho a la sanidad o a la educación, pues también, como no, el derecho a la libertad de expresión. Ya vemos que se ha convertido ya en algo normal que alguien ponga algo en una red social, pero cosas absolutamente, digamos, simples, o sea, nada, no un llamamiento al asesinato masivo de un grupo étnico determinado, no. Eh, Cualquier tontería y por ello vaya a la cárcel. Porque no coincide, porque se opone a la línea oficial del gobierno o la línea oficial digamos, del partido único de las élites globalistas que dirigen el Reino Unido.
Y esto pasa igual en Europa. Estamos todos más o menos en la misma carrera, unos van más adelantados que otros, pero en esas estamos. Y bueno, como tenemos unas poblaciones muy sumisas, y además, luego, si hay protestas, eh, como esas protestas siempre se van a ser violentas, bien porque haya gente de manera espontánea que provoque esa violencia, pues por desesperación, por necesidad de atracar un supermercado, o lo más factible, en la protesta siempre hay policía camuflada iba a decir de protestantes, camuflada de manifestantes que son los que provocan la violencia para así justificar la réplica de la policía y entonces generar una situación en la que los medios de comunicación digan protestas violentas en tal parte de Londres, no sé cuántos Extremistas lo llaman, detenidos. ¿no? Sí, Claro, radicales, o sea, hasta terroristas. esto es de manual, es más viejo que, vamos, es decir, tú introduces elementos de la policía como manifestantes radicales que provocan la radicalización de la manifestación, obviamente, y el enfrentamiento con la policía Sí, ataca a los manifestantes, detiene unos cuantos y sobre todo, lo importante de todo esto, la imagen social es que los manifestantes son malos, ¿no? Porque son gente violenta y generas más miedo entre el resto de la población, con lo cual justificas las medidas de, otra vez, de nuevo, de recorte de libertades y de derechos porque hay que imponer la seguridad sobre la libertad. Esto es más viejo que otra cosa, es decir, se ha hecho desde ni se sabe. En esas estamos. Entonces, en ese asunto es en donde están los de las bombas nucleares. Vamos a ver. Para empezar, hay que decir, si imaginemos, esto no es un disparate, pero bueno, vamos a imaginarlo, que los rusos quieren, por la razón que sea, porque el MI6 les está tocando mucho las narices y dicen, bueno, vamos a darles un escarmiento, ¿no? Y vamos a bombardear Inglaterra. No hay nada que hacer, creo, en el sentido de que si los rusos atacan nuclearmente Inglaterra, Inglaterra desaparece del mapa, no queda ni un, vamos, el Reino Unido, no queda ni un solo británico y la capacidad de respuesta contra Rusia es nula. O sea, esto tal cual. Con lo cual, manual, si manual, realmente deciden hacer esto, da igual que se metan en refugios, todo esto es propaganda y crear esa sensación de no, fíjate, es como lo de la Unión Europea cuando nos mandaba el kit este de supervivencia para un 72 ataque horas o aniquilado, una sí, cosa así. Es decir, sí. todo esto es intentar crear miedo entre la población, ya digo, para justificar lo que decía antes. Pero si de verdad atacan, se acabó. La capacidad de respuesta del Reino Unido es cero. Tienen cuatro submarinos. El Reino Unido no tiene capacidad, no tiene una tríada nuclear, como la puede tener Rusia, China, Estados Unidos. No. El Reino Unido solo no tiene armas nucleares de tierra, digamos, que silos fijos o lanzamisiles móviles nucleares, no tiene capacidad para lanzar armas nucleares desde aviones, las tiene que lanzar desde submarinos. Y submarinos tiene cuatro, de los cuales, vamos a ser generosos, al menos uno nunca funciona. Siendo muy generosos, ¿eh? Lo habitual es dos. Como mucho, puede tener desplegados por ahí, por el mar, dos. Y teniendo en cuenta el estado del ejército británico, recordemos que la última prueba de la que tenemos, o que yo recuerde que tenemos constancia visual el año pasado, de un lanzamiento de un misil Trident, que son los que utilizan, que se fabrican conjuntamente para el Reino Unido y Estados Unidos, luego el control los tiene Estados Unidos, que ahora entraremos en eso, hicieron una prueba con el ministro de Defensa de turno ahí en el submarino. Bueno, pues menos mal que el submarino no llevaba cabeza nuclear ni ningún tipo de cabeza, pues estuvo a punto de caerse encima del propio submarino. Quiero decir, que salió y al no sé cuánto, a los 100 metros se cayó para abajo. Es decir, hicieron el ridículo más espantoso. Sí, me Lo más imagino. probable es que estos se autodestruyeran en el caso de que intentaran responder. Es patético. Eh, Además, en última instancia, el control de las armas nucleares británicas lo tiene Estados Unidos. Con lo cual, no podría.
A diferencia de Francia, que sí tiene el control de sus propias armas nucleares, el Reino Unido no. Con lo cual, si los norteamericanos no quieren, los británicos no pueden. Así de claro. O sea, tendría que querer, que darles el visto bueno. Ya digo, porque los misiles los fabrican Estados Unidos, los Trident. Eh, que son los que también utilizan submarinos nucleares norteamericanos. Que ya digo, todo esto, o sea, es si realmente Rusia ataca, aparte de que si vamos a ponernos en un escenario, vale, en el que no haya un ataque masivo ruso y el Reino Unido desaparezca tal cual. Para que nos hagamos una idea, el Reino Unido es un sitio muy pequeño. Incluso metiéndole a Irlanda del Norte, es más pequeño que España. Para que la gente se haga una idea, en superficie. Es decir, es una birria. Pinchar un palo. Es decir, no va a ningún lado. Bueno, pues eso, vamos a ver, con que le manden, yo qué sé, una docena de misiles nucleares se acabó el Reino Unido. Pero vamos, imaginemos que le mandan, pues, a ver, un submarino nuclear de la clase Borei tiene 18 misiles nucleares, dispara los 18, pues cada uno de ellos, no sé cuántas cabezas llevará, pero vamos, ponle que tres, así en plan pequeñito. Tres cabezas nucleares, pues fíjate, es decir, estamos hablando de uno, ¿eh? Eh, los, los, los rusos tienen, no sé cuántos tendrán ahora, de los nuevos deben tener 5 o 6 de la clase Borei y de algunos de los antiguos deben tener otros 4 o 5 y tal, más o menos equivalente a lo que tiene Estados Unidos, que tiene 12 submarinos nucleares de la clase Ohio, pues los rusos por el estilo. Aparte que luego tienen otro tipo, tienen, estos sí tienen capacidad para bombardear, digamos que por aire, desde aviones, desde aviones bombarderos estratégicos o lanzarlo desde tierra. Quiero decir que, o sea, estamos hablando de esto como si, no sé, de un gigante, ¿no? Un elefante y una hormiga al lado, ¿no? No hay capacidad comparativa desde el punto de vista de sus capacidades Bien. nucleares. ¿Y cómo tomar entonces, Fernando, información que llega, por ejemplo, a ver, haciendo énfasis mucho en que esto es información, que esto lo dice un portal llamado UK Defense Journal, sacan una información bastante llamativa, ¿no? Informan, entre otras cosas, que Estados Unidos ha desplegado armas nucleares en Reino Unido, hecho que ocurrió después de 17 años. Hablan de bombas B6112 que llegaron desde la base de Kirtland en Nuevo México hasta la base de la Real Fuerza Aérea en Lakenhead. Estamos hablando de 105 kilómetros al noreste de Londres, ¿no? En Suffolk, el condado Suffolk. Entonces, lo que informan básicamente es que este es un traslado de bombas termonucleares que, entre otras cuestiones, ha pasado casi, digamos, por debajo de la alfombra, ¿no? Un hecho que no ha sido rimbombante como es peculiar en el caso de Estados Unidos y el propio Reino Unido, ¿no? ¿En qué sentido? Que, digamos, no es un hecho por el cual se han jactado, ha sido algo medio silencioso. Este portal lo informa, por supuesto, con fuentes, hablan a profundidad de gente linterna que les ha dado esta información a detalle, que es un hecho llamativo porque esto no ocurría hace 17 años, entendemos que es mucho tiempo y que puede haber alguna motivación. ¿Qué motivación para ti, Fernando, entra a tallar a partir de ese tipo de movimiento? Algunos dirán innecesario, otros dirán, bueno, hay una intención clara de marcar un precedente, un mensaje dirigido a Rusia por parte de Estados Unidos. Claro, uno pensaría que es una locura total que esto se termine, digamos, transformando en un ataque a Rusia, pero hay una intención de por medio, no es casualidad. ¿Cómo interpretar, Fernando, ese tipo de información? Bueno, puede ser, aparte de mostrar, digamos, cierta solidaridad con los británicos, que bueno, pudiera ser, pero bueno, de alguna manera, pues formaría parte del rearme de la OTAN en Europa. Y bueno, pues que sirviera un poco para
pues como tú bien dices, un poco señalar un poco los dientes y tal a los rusos, pero a ver, esto no va a ningún lado. ¿En qué sentido lo digo? O sea, ya hay armas nucleares norteamericanas en Europa, por ejemplo en Alemania, y también en el marco de la OTAN, por ejemplo, en Turquía. Quiero decir que pues, tampoco es una novedad que haya armas nucleares. A ver, lo que sí tienen mucho miedo, están muertos de miedo, y ahí no saben ni cómo enfocarlo, ni cómo tratarlo, es lo que pasó el año pasado, en noviembre del año pasado, y es el misil Oresnik y equivalentes que pueda tener Rusia, porque solo conocemos este. Y Putin dijo que tenían armas, pues eso, en la misma línea. Pues claro, el problema está en que, si es un ataque nuclear, vamos a ver dos posibles escenarios, ¿no? Remotos, pero bueno, uno menos remoto, pero vamos con el más disparatado, el nuclear. Imaginemos que, como proponen algunos del sector duro de Rusia, eh, hay que darles una lección a los europeos. Los europeos han perdido el miedo a las armas nucleares y tienen que recuperarlo justamente para evitar una guerra nuclear que acabe con la humanidad. Y para eso, pues tiramos una bomba en Berlín, otra en París y otra en Londres, y hasta ahí hemos llegado. Para esto no hace falta las armas nucleares estratégicas. Con las tácticas llegas. Lo más lejos de Rusia, que es justamente el Reino Unido, pues está dentro del rango del Oresnik, por ejemplo. Pero vamos, de cualquier arma de alcance intermedio. 5.000, 5.500 kilómetros. Llegan sin problemas. Bueno, las lanzan. ¿Qué pasaría si lanzan, esto es muy especulativo, pero bueno, lanzan estas tres y no olvidemos, las están lanzando sobre Europa, no sobre Estados Unidos. ¿Qué haría Estados Unidos? Estados Unidos iría a una guerra nuclear que acabaría también con Estados Unidos por defender a Europa, aquello que se llamaba en sus buenos tiempos el paraguas nuclear norteamericano. En mi opinión, no, para nada. Mire usted, esto habría que estar muy chiflado, que esto es un problema de los europeos, que se quedan sin Londres, París y Berlín. Bueno, ya tiran los norteamericanos dos bombas, estarían tirando una más. Es decir, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que reuniones de emergencia, tiramos de teléfono rojo y estas cosas, aunque no es un teléfono rojo por lo que hablan, pero bueno, por coger el digamos, el símbolo, ¿no?, del teléfono rojo, cuando hay una crisis nuclear, se hablaría con los rusos, sabiendo que los rusos, esto no es más que una pequeña demostración, pues no, yo soy de los que pienso que no, los norteamericanos llegarían rápidamente a un acuerdo con los rusos, lo pararían y se acabarían las cosas. No estoy siempre recuerdo que, no me acuerdo quién, en concreto quién lo dijo, pero era un alto dirigente de Dinamarca y, Ujú. y en época de la Guerra Fría, y decía una cosa muy divertida, ¿no? Que es que, y si los soviéticos, en aquel momento lo que era la antigua República Democrática Alemana, parte de la Unión Sí. Soviética, del Pacto de Varsovia, luego las fronteras estaban pegaditas muy cerquita de Dinamarca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si los soviéticos invaden Alemania y tal? Y decía esta persona, decía, bueno, no hay problema, los planes están completamente preparados, esto te lo tenemos muy estudiado y está todo listo para un ataque. En el caso de que haya un ataque convencional, un ataque convencional ruso, en ese caso soviético, está todo preparado. Dice, sí, muy bien, ¿y cuál sería? ¿Qué harían ustedes? Dice, sí, lo tenemos clarísimo. Inmediatamente que los tanques soviéticos crucen la frontera entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, hablamos con el Kremlin para rendirnos incondicionalmente. Wow, Claro, en fin, porque no tienen nada que hacer. ¿Qué va a hacer muy Dinamarca realista, contra muy la realista. Unión Soviética, que era más poderosa que Rusia? Quiero decir, Sí. pues nada, rendirse incondicionalmente. Pues esto es lo que haría Europa. Es decir, no olvidemos que hasta ahora Europa no ha sufrido, excepto Ucrania, pero eso les da igual, o sea, como si matan a todos los ucranianos, ya lo dijo Boris Johnson, hasta el último ucraniano, como si arrasan el país. Esto les es indiferente a los europeos y a Estados Unidos. Con lo cual, bueno, no han sufrido. ¿Qué
¿Qué pasaría si realmente sufren? Este es un escenario muy disparatado, ¿eh? Tendría que estar las cosas, no sé. Ahora vamos a uno más realista. Este sí que podría pasar. No hace falta que tiren bombas nucleares. Imaginemos que la escalada sigue, seguimos mandando armamento, digamos, con más capacidad, sobre todo misiles de largo alcance, de atacar en profundidad, que hay ataques en profundidad con ese armamento, que los rusos responden atacando esas unidades ya en Ucrania y las destruyen, y que aún así, cosa que yo creo que ya los europeos ya se rendirían solo con eso, aún así siguen escalando. Pero bueno, pues Rusia le sobra con mandar uno, ¿eh? Un Oresnik, como ya han dicho que lo harían, contra, por ejemplo, en el caso de Alemania con los Taurus, que tienen un alcance de 500 kilómetros, 550 kilómetros, lo mandarían a una fábrica o instalación militar seguramente relacionada con la producción de los Taurus o no necesariamente. Ya lo ha dicho María Sajarova, es decir, en el caso de que los Taurus o cualquier otro pasen de los 300 y pico kilómetros, que es lo que ahora mismo tienen de mayor alcance, que son los Storm Shadow, los Scalp, que pueden tener un alcance mayor, pero que están limitados por británicos y franceses para que los ucranianos, es decir, están cambiados, están manipulados para que los ucranianos no puedan tener misiles de ese alcance. Es decir, les han limitado el alcance a propósito para evitar justamente que los rusos respondan. Bueno, pues si se les va la olla, se les va la cabeza, y incluso como se está diciendo ahora con los Hassan, que pueden llegar, las versiones más modernas, pueden llegar a los 1000 kilómetros de alcance. Los Hassan son norteamericanos. Imaginemos que les da por ahí. Bueno, pues un Oresnik. Ya lo ha dicho María Sajarova. Lanzaríamos un Oresnik en territorio del país que le haya mandado el misil. Es decir, si es un Taurus, pues a los alemanes. Si es un Storm Shadow, a los británicos. Si es un Scalpel, bueno, estos no tienen un alcance tan amplio, pero bueno, o lo que fuera, pues a los franceses. Si es un norteamericano, pues alguna base norteamericana en Europa, como por ejemplo Ramstein. De hecho, ya dicen en broma, en Alemania, dicen Alemania, capital, o imagínate, ¿no? Francia, capital, París, en las escuelas, ¿no? Y tal. Reino Unido, capital, Londres. Alemania, capital, dice uno, Berlín, dice no, eso era antes. Ramstein, capital Ramstein. Porque es donde realmente se manda, ¿no? En Berlín no se hace, Berlín no pinta nada, lo pinta Estados Unidos. Y claro. Entonces, bueno, con un Oresnis de estos, como el que se echó contra Dnipro, contra una fábrica de Dnipro de drones y demás, enorme, pues simplemente con la capacidad que tienen de destrucción estas armas de energía cinética, los europeos se rendirían, sacarían la bandera blanca y decían, ¿dónde hay que firmar? Da igual, usted ponga el papel en blanco, que yo firmo lo que sea. Porque no olvidemos, los gobiernos y las poblaciones occidentales, y especialmente las europeas, son especialmente o extraordinariamente cobardes. Es decir, mientras maten ucranianos, a mí qué más me da, yo estoy en España, tal, el otro está en Francia, en Italia, bueno, que Ucrania se hunde y acaba en la edad de piedra, ¿qué más nos da? Si Ucrania no es un país importante desde el punto de vista económico, ningún tipo para Europa, al revés, nos quitarían un problema, porque si aquello queda arrasado y la mayor parte se lo quedan los rusos, pues no tendrían que meter en un futuro a la Unión Europea lo que quedara, ni nada de esto. O sea, mejor. Es decir, que no hay ningún problema. Que la inmensa mayoría de la población ucraniana muere, ¿qué más nos da? Ahora, cosa distinta es si la bomba te la lanzan a ti. Ahí claro. Es cuando literalmente los europeos, empezando por sus dirigentes y acabando por sus ciudadanos, a ver cómo lo digo, que no me suene muy... ¿Se mojan los pantalones? Sí, voy a decir como tal cual, si es que se cagarían patas abajo en los pantalones. Claro. Okay. Es decir, pero vamos, Steinmeier, Macron y Merz
No habría papel higiénico suficiente para limpiarles el trasero. Dios mío. Entonces, estamos hablando además de la de una Rusia que tiene una capacidad de ataque, una capacidad ahora mismo militar, debido justamente a que llevan más de 3 años en una guerra muy dura contra los ucranianos, que tiene unas capacidades militares que son reconocidos por el anterior jefe de del Estado Mayor de la OTAN, es decir, el jefe militar de la OTAN es siempre un general norteamericano. Bueno, pues reconocido por Kabuli, anterior ahora han puesto a otro, que es otro chiflado, pero bueno, es decir, reconocido que es el mejor ejército ahora mismo del mundo. Hasta el punto que todos los que pueden, directa o indirectamente, intentan aprender de la guerra de Ucrania, sobre todo en cuanto a sistemas de armas y tácticas y lo que es y cómo va evolucionando de una manera rapidísima. Pero claro, los que realmente aprenden, porque no les queda más remedio, son los rusos y los ucranianos. Y estos ahora mismo están a la cabeza de todo. Es decir, y sobre todo los rusos, que tienen una capacidad industrial. El otro día, ayer, salía un documental sobre la producción de geranios. Bueno, claro, en una fábrica en Tartastán, en Rusia, que es una de las mayores y la mayor de geranios, pues solamente veías los que estaban produciendo al día ahí en filas y no sé, pues había cientos en una de las naves, de las muchas que tienen. Bueno, quiero decir, de hecho, los geranios, es decir, que son drones, que son una versión muy mejorada de los Shahid iraníes, que son los geranios 2 y los geranios 3 ya prácticamente solo tienen en común la forma, ¿no? Del dron. Bueno, pues estos estamos viendo todos los días que están lanzando 300, 400, 500 al día. Seguramente están pudiendo producir ya 500 o 600 al día. Y estamos hablando no de estos drones pequeñitos, cuadricópteros, no, estamos hablando de drones para ataques de largo alcance, en profundidad, que tienen alcance de 2.000 kilómetros. Ojo. Es decir, bueno, pues esto simplemente para dar una idea de la capacidad de guerra industrial, de producción industrial militar que tiene actualmente Rusia. Frente a lo de los europeos, que es de risa, vamos. Pero si los británicos tienen dos portaaviones y uno siempre lo suelen tener ahí metido en el puerto porque se hunde. Lo que se hunde es literal, porque no flota. Es decir, tiene problemas. Y el otro, de vez en cuando lo sacan a pasear, pero con cuidadito, no se vaya a hundir. Sí, de hecho, yo no sé si habían recibido todavía, creo que no. Es decir, pero hasta hace muy poco no habían recibido los aviones del portaaviones. Quiero decir, o sea, tienes un portaaviones sin aviones. Hombre, un portaaviones se caracteriza por llevar aviones, por eso se llama portaaviones. Si no, se llamaría portahelicópteros o portaostras, o portatanques o porta pepinillos en vinagre. Pero no tienen aviones. Esto da una idea de lo que es el ejército británico. O sea, De lo ridículo que quitémonos es esto. Sí. ridículo. Quitémonos las ideas estas de las películas donde salían los norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial y tal, o posteriores, con los británicos allí haciendo como gran ejército y tal. No, no, esto es cosa del pasado. Y aparte eran películas. Es decir, no. El ejército británico actual es de risa. Es de risa. Le quitas unas cuantas unidades de operaciones especiales, que son pequeñas, como los SAS y demás, y de hecho no pueden cubrir que, digamos, en sus convocatorias para que la gente se aliste, no pueden cubrir sus necesidades para el ejército de tierra. O sea, si un ejército de tierra que ahora mismo son, me parece, si mal no recuerdo, unos 75.000 hombres. 75.000. El ejército de tierra ruso puede ser, pues no sé, ahora mismo son aproximadamente en torno a medio millón en total. No, medio millón, no, ¿qué digo? Millón y medio. Millón y medio en total. Oh. Pues ponle que el ejército de tierra sean, no lo sé, pero ponle que ese millón y medio, por lo menos 500.000. Por lo menos, serán más. Pero vamos a tirar a la baja. Quiero decir, o sea, hay una desproporción. De hecho, en Ucrania se calcula que
en la guerra de Ucrania ahora mismo, directa o indirectamente, están participando unos 600.000, más de 600.000 soldados rusos. Es que, quiero decir, no hay comparaciones. Más de 600.000 en la guerra de Ucrania, de 1,5 millones que tienen, ¿eh? Es decir, porque tienen que tener, digamos, bueno, unidades en otros sitios, frente a 75.000 en el caso del ejército de tierra. Ponle que metiéndole marina y aire, 150.000. Estoy, bueno, siendo generoso. Es que, es decir, no hay comparación posible. Entonces, bueno, entonces lo de los británicos, pues si les tiran en una bomba nuclear, imaginemos que solo tiran una en Londres, por rendirse. Lo que harían inmediatamente, o sea, pero vamos, lo que O quedara. sea, que ese protocolo de 200 páginas Nada, tranquilamente eso, podría esto, estar en blanco, luego ¿no? me pasas, luego me pasas porque se me olvida, si no, la publicación, vamos, el think tank o la organización que la ha publicado, o sea, mejor dicho, que de dónde viene, de dónde proviene, que ha hecho el informe, y Sí, esto te vas a la página web y luego lo más seguro es que sí puedes irte a quién financia aquello. En cuanto veas quién lo financia, ya vas a decir, pues está claro, ¿no? Lo financia pues el Departamento de Defensa británico. No lo sé, pero vamos, tiene toda la pinta, el MI6, etcétera. Tienen sí, muchas. Los británicos hay que reconocer, en menor medida que los norteamericanos, pero en la misma línea tienen muchos organizaciones, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, think tanks, que eh, se dedican fundamentalmente a la labor de propaganda y de injerencia en los asuntos internos de otros estados. Ya digo, a menor medida que Estados Unidos, que en eso es el rey con diferencia, pero sí, los británicos, especialmente en Europa, están creando y han creado un montón de páginas web, de no sé qué y tal, propagandísticas en un montón de idiomas, y bueno, en esto tienen una larga tradición. O sea, que sí, que seguro, vamos, y en generar noticias falsas, porque al final lo que generan cantidades ingentes de noticias falsas son los occidentales. sí, eso es muy, muy cierto y lo hemos observado con detenimiento en el conflicto. Porque claro, uno se preguntaría en todo caso, si es que, yo lo decía por eso al inicio, ¿no? Hay una especie de fetiche, una fantasía, una morbosa, por cierto, para construir escenarios de este tipo, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en las películas de Hollywood. Uno ve que Nueva York suele ser el lugar donde ataca Godzilla o ocurre una invasión extraterrestre. Da una sensación que en el fondo hay un deseo casi en el subconsciente de verse atrapados en una situación como esta, ¿no? Es muy llamativo. Juegan con una facilidad con el término ataque nuclear, que por cierto ya nos hace pensar también cuál es el tema de fondo, porque hasta hace poco también una noticia salió a la luz que tenía que ver con los británicos. Se hablaba de la visita de un jefe de Estado Mayor, nada menos, que había llegado a Kiev, entre otras cosas, para intercambiar supuestamente una serie de observaciones, ¿no? El señor Anthony Radakin había llegado a Kiev. De hecho, muchos rusos, y esto tiene que ver con una cúpula muy radical, se preguntaron: "Oye, ¿cómo es posible que este señor, que es responsable probablemente de una serie de operaciones en contra de Rusia, esté en suelo ucraniano y no se haya hecho absolutamente nada contra él?". Esto es lo que muchos reclamaban, porque como es de conocimiento, Fernando, hay un sector importante en Rusia que pide más, eh, digamos, pide respuestas más severas, pide una serie de medidas que tengan que ver con acciones más radicales respecto a lo que significa la presencia de sus enemigos. Y lo que decían era, oye, ¿cómo es posible que este señor Anthony Raikin, jefe del Estado Mayor británico, esté en Kiev y no haya pasado absolutamente nada con él? Que debería ser uno de los que tendría que responder por su infamia contra Rusia, porque este señor se les indica, entre otras cosas, como el estratega, el que está detrás de una serie de acciones que involucran a Ucrania y que tienen como Sí, objetivo, digamos, desbaratar a Rusia, ¿no? Pero el punto es que esta visita coincidía, entre otras cosas, con el toma y daca de Donald Trump, quien decía que no va a haber armamento por Ucrania. Se han generado una serie de hipótesis a partir de eso, ¿no? ¿Cuál es la posición que va a tomar
Estados Unidos con esta coyuntura que es muy marcada, en la cual ya se habla incluso de una victoria definitiva en el Donbass, Ujú. definitiva en todo el sentido de la palabra, con los rusos haciendo cada vez más fuertes sus operativos en Odessa, que ha sido también una tumba para la OTAN. De hecho, se pensaba incluso que Odessa sería quizás el próximo punto de encuentro entre Rusia y la OTAN, porque se entiende que Ucrania por lo menos ya entendió que perdió Odessa, pero probablemente Europa Occidental ve a Odessa aún como un escenario para poder controlar, pues, ¿no? Los Sí, ucranianos sí, no. ya perdieron Los, Odessa. La Sí, pregunta sí, es, a ver, los europeos están dispuestos a seguir escalando y ya tienen preparada la siguiente fase. Quiero decir, cuando Ucrania, digamos, se agote, las posibilidades bélicas de Ucrania ya sean escasas, sea este año, el año que viene, siguiente, da igual. Es decir, bueno, pues ya tienen preparado casi con toda seguridad el que va a ser el sucesor, que es Moldavia. Moldavia tiene unas elecciones parlamentarias en septiembre, a finales de septiembre, creo que el 28 de septiembre o por ahí, de este año, en las que, para que os hagáis una idea, y no entro en ello, pero bueno, porque llevaría lejos, eh, el partido, bueno, mejor dicho, el conjunto de partidos de oposición que habían creado una coalición para presentarse a las elecciones, tenían todas las posibilidades de ganar, pues ha sido prohibido, ilegalizado. Esto ya te da una idea. Y no olvidemos que Moldavia, bueno, la presidenta Sandu es una chica de Soros, por decirlo así, eh, y una de las cosas es provocar a los rusos contra Nistria, que es una franja muy estrecha donde viven unos 500, 600 mil rusos, y que desde la época de la desaparición de la Unión Soviética quedó que hay una mini guerra y quedó como un conflicto congelado hasta ahora. Bueno, pues esto están pensando en reactivarlo y en el momento que reactives eso, pues obligarías a los rusos a tener que de alguna manera responder, porque en Transnistria, además de tener población rusa, digamos, étnica o étnico-lingüística, además también la tienen de pasaporte. Es decir, que son ciudadanos rusos, de hecho, y no solo eso, sino que además tienen unos 1.500 soldados allí desde hace un montón de tiempo, desde hace décadas. Entonces, bueno, eh, que ahí estarías provocando directamente a los rusos. Además, es una zona que justo que queda encima de Odessa. Moldavia, claro, digamos, Odessa está debajo de Moldavia. Eh, es esa parte de Ucrania que da al Mar Negro y justo encima tienes eh, Moldavia. Entonces, eso ya están preparándolo. Quiero decir, ese escenario ya lo tienen preparado para obligar a los rusos a continuar la guerra, porque lo que están intentando ahora los europeos fundamentalmente es lo siguiente. Después de que fracasó su primer intento de, de guerra económica, es decir, vale, los rusos ahora les ponemos sanciones, machacamos la economía, eh, al hundir la economía esto genera protestas sociales, el caos, y a partir de ahí cae el gobierno de Putin, e incluso podemos llegar a la fracturación de Rusia, que genere unos estados más pequeños que podremos controlar estupendamente, y lo que es la finalidad última de todo esto, quedarnos con sus recursos, tanto energéticos como de minerales. Bien, esto no funciona, todo pasa todo lo contrario, le sale el tiro por la culata y a partir de un determinado momento dicen, bueno, ¿y qué ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora lo que nos queda es hacer lo mismo que están haciendo los rusos desde el punto de vista militar fundamentalmente en Ucrania, una guerra de desgaste en la que vas desgastando al enemigo, y no solo a Ucrania, sino también a los europeos indirectamente, porque les estás desgastando económicamente, mientras porque están poniendo dinero, o estamos poniendo dinero, y al mismo tiempo están destruyendo armamento occidental y europeo, los rusos. Bueno, pues estos dicen, ahora la opción que nos queda es hacer nosotros una guerra de desgaste utilizando proxies, primero Ucrania, luego si hace falta Moldavia, si tenemos que sacrificar los bálticos, pues se sacrifican, para lo que sirven. Vamos a hacer una guerra proxy, es decir, con guerras proxy, no directas, en la que no nos metamos nosotros, de tal manera que a largo plazo, no ya corto, a largo plazo, podamos hundir la economía rusa. Esta es la idea
más o menos que tienen, ¿no? Que de paso hundimos las economías europeas, nos da absolutamente igual. A los dirigentes europeos, sus ciudadanos y sus países les importan 3 pimientos. No olvidemos que la mayoría son globalistas y por lo tanto el concepto de Estado-nación para ellos está superado. Lo que mandan son las grandes corporaciones y lo que querrían es un gobierno mundial corporativo, es decir, de grandes corporaciones. Lo cual les importa un pimiento. Y entonces, bueno, pues están a eso. Vamos a seguir escalando, vamos a seguir provocándoles, vamos a seguir con esta guerra económica, de ahí los 800.000 millones de la Unión Europea de von der Leyen para gasto en defensa. Bueno, vamos a seguir en esta línea, a ver quién aguanta más. En esto no sé lo que están. Bueno, Sí. es una idea absolutamente disparatada, van a perder, ya lo digo de antemano, pero en esto estamos. Y de ahí que estén sacando no sé cómo se llama todavía, no tengo que aprender. De ahí que esté otra vez, repitió el fin de semana pasado o la semana pasada, en una reunión que hubo allí en Alemania, de las muchas que hacen de estas de militares y tal, pues el jefe de la OTAN, el nuevo jefe general en jefe de la OTAN, norteamericano, pues dijo algo así como, porque, vamos, comentó, porque es que los rusos van a invadir Europa en 2027. Bueno, como para empezar, si los rusos pensaran invadir en algún momento Europa, cosa que no pueden hacer, pero bueno, es que todo esto te es de risa. Pues hombre, no te iban a decir, es decir, en la fecha sí, mira, vamos a invadir en 2027 el 5 de octubre a las 23:15. Es que es de risa. Es decir, es una charlotada, es una cosa de... Pero bueno, pero esto es propaganda, ¿no? Hay que decirlo y tal. No, Pero es claro, que claro. además, por una parte está lo de que Rusia nos va a invadir y va a ocupar toda Europa y bueno, quién sabe, y a lo mejor hasta llega hasta Perú. Es decir, ¿qué más da? Es decir, si puestos a inventar tonterías, es decir, eh, además el miedo es irracional, en tanto que irracional, pues no tienes que, para generar miedo en la gente no tienes que dar argumentos, tienes que generar eh, ideas que pulsen la emocionalidad de la gente. Esto lo sabían muy bien los nazis, que lo hicieron muy bien. La pregunta es si la gente lo creerá, Fernando, ¿tú crees? Pues hombre, a ver, si es muy disparatado inicialmente, no, pero mucha gente sí. A ver, pongo un caso que lo veíamos el otro día y que está por aquí en las redes, ¿no? Sí, Pues claro. están encuestando a unos alemanes, en Berlín creo que es y tal. Y, Ok. y ves alemanes como de todo tipo, ¿no? Desde el señor con traje y tal, así en plan ejecutivo, hasta gente joven, una señora ya muy anciana. Entonces, bueno, tiene la gracia porque les enseñan un poquito de lo que está pasando en Ucrania. Dice, mire, algo que hemos visto ya todos los que nos dedicamos más o menos a esto, a informar y no a desinformar, que es la captura, que hay miles de vídeos de ciudadanos ucranianos por parte de los reclutadores del gobierno de Zelensky, que los capturan directamente en la calle, en su casa, donde sea, a golpes. Algunos de ellos los han incluso matado de tantos golpes que les han dado y los meten en camionetas y se los llevan. Esto hemos visto, Enzo, pues, yo no sé, ya llega un momento en que ya ni te paras a verlo, porque como has visto ya tanto, si es más o menos el mismo esquema, porque hay miles de vídeos, ¿no? A veces la población intenta rescatar a la pobre persona que quieren reclutar a la fuerza, bueno, en fin, esto ya no es noticia. Bueno, pues se lo enseñaban a los alemanes. Y como la postura oficial y lo que los medios alemanes dicen es que los rusos son muy malos y esto no lo cuentan, allí no lo ven, pues decían, no puede ser. ¿Esto donde, ¿qué? ¿Pero que se lo llevan? No, no, me parece muy mal. ¿Pero está usted seguro? La señora mayor decía, ¿esto dónde es? ¿En China? Diciendo, esto no puede ser en Ucrania, que son los buenos. No, no, pues, o sea, hasta este punto han lavado la cabeza a Sí. la gente, y especialmente los alemanes, que son muy dados a creerse las posturas oficiales de sus gobiernos, de sus medios de comunicación, etcétera. Bueno, pues se quedaban pasmados porque no sabían que en Ucrania se está reclutando, no desde hace un día ni dos, desde hace más de año y medio, se está reclutando de esta manera. Para que te hagas una idea, ya digo, algo que la gente que nos dedicamos a esto ya ni lo tenemos en cuenta porque hemos visto ya miles de vídeos y cualquiera que se meta en Telegram y se meta en cualquier canal prorruso, por ucraniano, si es que o en cualquier sitio, lo va a ver, se va a encontrar, porque todos los días hay varios.
Es decir, nuevos. Entonces, bueno, pues es toda una idea de hasta qué punto las poblaciones europeas son susceptibles de ser engañadas y como somos muy miedosos, pues si saben tocar, otra cosa es que lo sepan hacer, las teclas que nos lleguen a esa capacidad que tenemos para tener miedo sobre cualquier cosa, pues sí, cualquier cosa es posible. Nos pueden contar que los marcianos están invadiendo y además que los marcianos son prorrusos. Pues sí, Es, cosas más raras se pueden. Todo depende de lo bien que lo hagan. claro, Pero y sí, o sea, algo, pero vamos, sí, sí. sí. No, y hay algo que hay que reconocer, a esto lo tengo que Sí. decir con toda la transparencia del caso, que culturalmente ha habido un avance importante, ¿no? No sé si llamar un dominio absoluto, pero en el ámbito cultural hay un avance importante, una presencia importante por parte de Occidente. Y claramente lo que ocurra en los próximos años se contará de una manera. Obviamente también hay que decirlo, los medios alternativos juegan un rol importantísimo en ese sentido, ¿no? El hecho de escuchar, por ejemplo, a Fernando Moragón dándonos una pauta totalmente distinta a lo que probablemente uno encontraría en la Deutsche Welle, por poner un caso puntual, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero mira, es que sois fundamentales, esto es clave. Por eso la gente tiene que ver prensa alternativa y todos los medios que cuentan o que intentamos contar las cosas eh, tal y como son. Otra cosa, evidentemente, es que nos puedan engañar. En una noticia nos la podamos creer como que efectivamente es real y luego pues nos engañen. Pues efectivamente, yo estoy seguro que a mí me han engañado un montón de veces. Quiero decir, pero una cosa es que te engañen y otra cosa es que tú mientas sabiendo que mientes. Es decir, que es lo que hacen los medios de comunicación. Entonces, hay que ver prensa alternativa. Y pongo solo un ejemplo que me ha pasado hoy, ¿no? Bueno, estoy un poco fastidiado del pie y tal, un té, bueno, nada especial. Entonces, he tenido que coger un taxi para ir al médico a que me viera unas cosas. Va, normal. Entonces, iba allí la radio, en el taxi, sonando, y, y, y me acuerdo que es que yo me partía de risa. Y estaban allí en un debate, en una entrevista y tal, unos especialistas, psicólogos, tal, educadores, junto con gente del Estado, porque algún miembro de la administración pública y tal, porque estaban allí diciendo lo siguiente, ¿no? Que claro, que es que había que tener en cuenta una cosa, que es que hay muchos libros, los libros, la gente que escribe libros tiene la manía de escribirlos con palabras muy complejas. No se sabe por qué, oye, fíjate. Entonces, lo que hay que hacer es en los libros, para que los jóvenes actuales lo entiendan, porque ya no saben leer y su vocabulario es muy restringido, lo que hay que hacer es eh, cambiar las palabras. O sea, como sabemos que el vocabulario es restringido, pues en vez de hacer lo contrario e intentar que su vocabulario sea mayor para que puedan expresar sus ideas, sus emociones, sus estados de ánimo, sus reflexiones, para que puedan pensar mejor, para que puedan expresarse con muchas palabras, no. Lo que estaban proponiendo era lo contrario. Vamos a reducir el vocabulario para que entre dentro de ese escaso vocabulario que ya tienen los jóvenes y pues en vez de poner que cuando en un libro ponga, pues yo qué sé, una palabra extraña, ¿vale? Te decían palabras de tipo, yo pues, es que eran de risa, o sea, palabras como, en vez de decir, inventando alguna, así, pues, para que la gente se haga una idea, en vez de decir, por ejemplo, eh, eh, va a incitar, incitar, estamos hablando de una palabra y no estamos hablando de epistemología o Claro. de ontología o algo de esto, no. Incitar, va a incitar a fulano a tal cosa, a hacer tal cosa. Bueno, pues que digan, va a provocar o va a decirle a fulano que haga tal cosa. O sea, en este plan. O sea, que lo digo esto como anécdota para que la gente se dé, o sea, la Europa que en Latinoamérica y en muchos sitios la gente tiene en la cabeza, esa ya no existe hace mucho tiempo. Los europeos son cada vez más cazurros, más brutos. Se les puede engañar mejor que nunca. No saben hablar. Por eso están haciendo esto de vocabulario. Y por eso tenemos un sistema educativo degradado, pero degradado a conciencia, quiero decir, degradado sabiendo que lo están degradando. Porque no hay nada mejor que tener poblaciones estúpidas, que, semianalfabetas, que son mucho más manipulables. Manipulables, claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Esa es Pero la gran... para que veas, te lo pongo como ejemplo, que ya están viendo, es que esto es orwelliano. Vamos a inventarnos una neolengua.
en la que todo está condensado. Me acuerdo de la novela de 1984, en la que, digamos, los grandes logros en este ámbito era cada vez hacer un diccionario más pequeño, con menos palabras. Pues esto es lo que estaban proponiendo. Es decir, bueno, en esto estamos. Es decir, o sea, que desgraciadamente a las poblaciones europeas se les puede contar cualquier cosa y sobre todo son profundamente pasivas. El hiperindividualismo actual hace que los europeos se preocupen cada uno por sus problemas propios, cotidianos, del trabajo, la familia, lo que sea, los estudios, los estudiantes, en fin, y que no vean ninguna otra salida que la individual. Es decir, imaginemos un barco que se hunde. Bueno, pues en vez de decir, oye, que los que llevan el timón del barco, el capitán es un inútil y los que están con él y llevan el barco y se va a hundir porque no les interesa lo más mínimo y nos llevan contra el iceberg como el Titanic, ¿no? Y vamos a unirnos para evitar que esto se hunda. No, aquí lo que está pensando la gente es, ¿cómo me salvo yo? O sea, vale, ¿cuántos chalecos salvavidas hay? ¿O cuántos barcas para poderse salvar y tal? Pues hay tantas, ¿vale? Pues, ¿cómo hago yo? Pisándole en la cabeza al de al lado y al que tengo enfrente para poder salvarme y, bueno, no hundirme con los demás, que los demás se hunden en su problema. Pues con este tipo de mentalidad, ya me contarás lo que vamos a hacer. Nada. Es decir, está todo perdido en Europa. Europa es el continente del pasado. O sea, Europa es un continente de libro de texto, es decir, de historia. Pero no tiene ni presente ni futuro. Ni futuro a corto y medio plazo. Dentro de 100 años o de 200, a saber. Suponiendo que la humanidad no se haya autodestruido, cosa que me extrañaría mucho. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Es Esperemos que decir, no pase. vamos a Sí, sí. suponer que no nos hemos autodestruido, ni nos hemos cargado el planeta, ni nada por esto, que es mucho suponer. Pero bueno, pues bueno, pues dentro de 200 años, quién sabe, yo no tengo ni idea. Pero a corto y medio plazo, Europa no pinta nada y su hundimiento cada vez es mayor y más rápido. Económico y político, social. Cada vez estás viendo, yo me lo veo por la calle, cada vez hay el empobrecimiento es mayor, especialmente en sitios como Reino Unido, Alemania, que tenía un colchón mayor, se nota todavía menos, pero ya se nota. La gente en Alemania, me cuenta gente que está en Alemania, que los alemanes de clase media, que iban que la mayoría y tal, que iban a los supermercados, antes iban al supermercado y pues querían coger una cosa, pues la cogían en punto, no miraban el precio. Ahora lo miran. Ajá. Novedad. Mira ¿Por qué? tú, Porque no tienen suficiente dinero. claro, 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 Vale. es una realidad, ¿no? Y de hecho, Claro. ¿cómo no recordar lo que pasó en París, en plenos Juegos Olímpicos? Esta intención de barrer con los homeless, como les llaman, ¿no? Bueno, hay otro tipo de término para Francia, pero era una sociedad que se avergonzaba de una realidad. Y eso es lo que está ocurriendo, es una pena Y total luego, porque pues, sí, generan, además, y aquí ahora tenemos un debate, pero no voy a entrar en él, evidentemente es una cosa muy local, pero sí en el elemento general. Y luego en esa búsqueda de enemigos externos, eh, pues tenemos las grandes potencias agresivas, los rusos, los chinos. Hay quien está diciendo ya, no me acuerdo en qué periódico, que ahora ya, después de los norcoreanos, que van a venir los chinos. Es decir, que va a haber tropas chinas al lado de las rusas invadiendo Europa. Y dices, hombre, con lo que son los chinos, que, en fin, es desconocer completamente lo que es la política china. Pero bueno, claro. pues a de No, variar, pero fíjate que aparte de estas cosas, tenemos por un lado lo de que vienen los rusos y que nos van a invadir. Ahí tenemos un elemento de peligro exterior y de miedo y de provocar miedo. Pero luego tenemos otro muy importante que también se utiliza de manera descarada por parte de los estados y de los poderes, que es la inmigración. Y inmediatamente asociado a inmigración, delincuencia. Y asociado a delincuencia, inseguridad. Lo que no te cuentan es que, claro, es decir, si tu política migratoria es una política que, como pasa en España, en Francia, en casi todos los sitios, genera guetos, pues si ujú, generas un gueto, eh, eso genera pobreza, y la pobreza evidentemente va a generar, va a generar delincuencia,
Delincuencia, La claro. pobreza siempre ha generado delincuencia, es obvio. Es decir, y entonces, como va a ser guetos de migrantes, pues ya tenemos a la población local diciendo que la culpa de los asesinatos, de lo que sea y tal, es de los emigrantes. De los inmigrantes. Y Correcto, ahí tenemos otro elemento para meter miedo. Es decir, a correcto. la población. Y para recorte de libertades, diciendo, no se preocupen ustedes, que esto lo paramos, pero lo paramos, claro, recortando libertades. Si quieren ustedes seguridad, esto es incompatible con la libertad. Esto es lo que Y, están haciendo. y un mensaje parecido soltó, yo recuerdo, Angela Merkel, ¿ah? Hace no mucho, hace Claro, de meses, su discurso iba por ese lado, ¿no? Y tenía que ver con lo que menciona Fernando. Ojo con eso, ¿ah? Es una herramienta que le están utilizando para soslayar y no más en solamente. manos de los alemanes. Y más en manos de Imagínate, los alemanes. Hoy los. leía, no me acuerdo, un general en activo. Es decir, un Ujú. general, no sé si era de división o algo así. Alemán, diciendo el ejército alemán tiene una especie de, bueno, una plataforma en YouTube y tal, donde hablan y tal, no sé qué, debates. Salen allí generales diciendo barbaridades. Y este parece ser que decía, por lo que he leído, que había que mandar los Taurus y que sí, que cuanto más mejor. Y que hay que hacer ataques en profundidad contra Rusia y destrozar sus fábricas, destrozar todo lo que puedas destrozar, por muy lejos que esté. El tío se quedaba tan ancho. Un alemán, que todos sabemos que Alemania sí es históricamente un país pacifista, desde la unificación alemana en el siglo XIX no nos ha metido en ninguna guerra, vamos, ni ha cometido ningún tipo de atrocidad, nada por el estilo, no, no, no. Y que además encima tiene una relación de hermandad y amistad con Alemania, porque en la Segunda Guerra Mundial pues, solo murieron 27 millones de soviéticos, digo, con Rusia, es decir, solo 27 millones de soviéticos. Hombre, esto no es nada. Y los alemanes perdieron, pues eso, unos 8 millones. Pero bueno, oye, estas cosas se dicen alegremente. Y bueno, pues esta es la Europa real, de chiflados y de gente completamente desconectada de la realidad, que bueno, ese es el gran problema. Es decir, que como Con estás poder, pues. desconectado de la realidad, puedes dar un paso en falso que te lleve al desastre. En eso estamos. Sí, ese es el terrible dilema. Gente desfachatada con poder. Ese es el gran Mm. problema. Y bueno, veremos cómo se dan cómo se resuelve primero el asunto de Rusia, ¿no? Que sigue siendo una interrogante, pero cuando esto termine, amigos, uy, ay, ay. La historia va a recordar, esperemos, quiénes estuvieron Sí. detrás de esta barbarie. Pero bueno, hemos llegado, querido Fernando, al cierre de esta edición, de este programa especial, con mucho fuego de por medio. La imagen no deja mentir. Y como es habitual, por favor, Fernando, cuéntanos, ¿dónde, en qué canales de YouTube, en qué otros medios podemos disfrutar de tus notables exposiciones? Muchas gracias. Pues bueno, aquí en Prensa Alternativa los lunes y los miércoles y luego por ejemplo, bueno, en el canal de Ezequiel Pistoletti, a las 9, 21 horas, hora de Madrid, los miércoles también y los domingos, en el mismo canal, pero ya por libre, sin Ezequiel, me deja rienda suelta y dice, haz lo que quieras. El viernes a las 23 horas y en el canal de Lerun Pierrez, últimamente pues tiene viajes y una serie de cosas, en general los martes, 22, 23 horas, a veces los jueves, depende un poco, ahí sí que varía. Y luego, por ejemplo, te lo digo porque ya está más o menos apalabrado, es decir, bueno, está apalabrado en principio. Pues en negocios tuve mañana en todo Geopolítica de 4 a 5, aquí en Hora de Madrid, pues ahí estaré interviniendo. Y son normalmente programas que si usted no los ve en vivo, quedan registrados en YouTube, ¿no? Los puede Efectivamente. disfrutar. Todos, Escriba, todos ellos, empezando por Prensa Alternativa, se claro. quedan allí y no hace falta que uno esté ahí a la hora, no, está durmiendo y tal, no. Se puede ver a Sobre cualquier hora, en todo por, cualquier momento. sobre todo Por por los que cierto, ven. mira, yo me tragué el otro día por la noche eh, Ujú. una entrevista que yo recomiendo a cualquiera que quiera verlo. Además, está doblada al español, una entrevista reciente de Tucker Carlson, el famoso Tucker Carlson, con un experto en el tema Epstein, en el tema de, bueno, ya sabéis, eh,
de Epstein y y su suicidio, su historia, y cuentan por, bueno, más o menos su historia, y merece la pena porque realmente, o sea, todo lo que rodea eso es de película, por no decirlo de otra manera, ¿no? Eh, Toda la carrera de este hombre y con quién estaba ligado, ¿no? Con traficantes de armas, en fin, no quiero desvelarlo, es decir, merece la pena. Pero claro, el programa, la entrevista dura 3 horas, que se dice pronto, pero bueno. Sí, Pero, claro. pero la puedes ver, pero es lo bueno que tiene Internet, es que la puedes ver por cachitos, o sea, vale, ahora veo un cacho, mañana ve otro y tal, pues igual se Claro. puede hacer aquí. O sea, que Es esto, Sí, 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 es lo mismo, ya lo sabe la gente, sobre todo que vive en otros países, ¿no? Porque imagino claro, el que vive de repente en México, que nos está viendo, obviamente por una cuestión de flujo horario y sí, uso horario, tendría que acomodarse para verlo tranquilamente al día no, siguiente, pero bueno, no es hay lo problema. importante de YouTube. YouTube nos da esa posibilidad. En fin, hemos llegado al final ahora sí de la conversación, Fernando, te doy un súper abrazo y te agradezco por estar con nosotros. Nosotros esperamos ya muy pronto eh, poder dar cuenta sobre el crecimiento de Geomatrix, el canal que está avanzando a pasos agigantados y tener un poco más de presencia en Geomatrix. Ahí estamos negociando con la producción para aparecer de cuando en cuando en Geomatrix, un canal que les recomiendo, amigos. Escriban Geomatrix, tal y como suena en YouTube, y suscríbanse, canal aliado a Prensa Alternativa. Bueno, hemos llegado al final de la conversación, lo digo nuevamente. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes, con Fernando, por supuesto, siempre es un honor. Y al público, no olvide, suscríbase, comente, comparta y dale me gusta al video que es totalmente gratis. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego.